histórico de la ciudad, de una manera, sabemos, tímida, pero bien intencionada y con algún fundamento. Tímida, ¿por qué? Pues porque la complejidad del presente histórico, según lo tiene pensado Pierre Chauny, es en términos cronológicos de una duración de 50 años, ese es el presente histórico, en el cual convergen por lo menos 3 generaciones, ¿no? Entonces, quiere decir que de 1975 al 2025, abordar la historia de Ibagué es pues, una empresa colosal. Es una empresa colosal, ¿no? Cada uno de los participantes de este conversatorio lo sabe, pues somos conscientes que referirnos al presente. Pero hemos escogido a 3 personajes y 3 enfoques de ese presente para abordar una lectura de la historia de Ibagué que nace con, pues podríamos decir, con los efectos, ¿no?, de la tragedia de Armero, en cierto modo, con la ley 44 o la ley 50, que hace que Ibagué se beneficie de una manera muy importante de estos y que viva un ciclo histórico en el cual pues, uno de los elementos renovadores es justamente la aparición del Nuevo Día, del periódico El Nuevo Día. Todo un proyecto pues, de región, todo un proyecto cultural, todo un proyecto político también, intelectual, que queremos hoy poner sobre el tapete en la voz autorizada de quien fuera director de este periódico, el doctor Antonio Vega. Y de otra parte hemos pensado que ante esas profundas transformaciones que tiene Ibagué en las últimas décadas, en la que ha aparecido una novísima ciudad que causa pues admiración, asombro, pero también mucha preocupación, sobre todo por el desarraigo de quienes son los hoy habitantes de la ciudad, ¿no? Migrantes de muchas procedencias, de muchos intereses, etcétera, que a veces pues no tienen como un arraigo, una conciencia, un vínculo con esa ciudad, llamémoslo así, premoderna, ¿sí? Con esa ciudad que, de la cual Hernando Bonilla Mesa es un archivo viviente. Entonces queremos tratar de mirar esos 2 polos, ¿no?, de la ciudad vieja, de la ciudad antigua y la novísima ciudad de Ibagué. Y el tercer enfoque pues, es justamente el tratar de mirar de qué manera en esos dos polos temporales, en esos 2 vectores temporales de nuestra historicidad, hay un elemento que poco hemos pensado y que seguramente se inscribe en el marco de la historia institucional, y es indagar cuándo, en qué condiciones, con qué alcance, con qué repercusión la ciudad se convierte o es convertida en una capital provincial, en una capital departamental, y pues mirar de qué manera se estructura a la luz de las cualidades propias de ser capital, toda una serie de cambios inducidos por el papel del Estado, y obviamente por sectores sociales que entienden, leen inteligente, perspicazmente a veces el poder que tiene la inversión estatal, ¿cierto?, en una ciudad como, por ejemplo, en este caso particular, Ibagué. Entonces, la secuencia del conversatorio es iniciar, pues, tratando de que el doctor Antonio Melo nos dé un poco su relato de cómo ha entendido esa etapa, ese ciclo histórico de
del nuevo día en la renovación del imaginario social de la ciudad. ¿Sí? En varios campos, pues seguramente que como experto, como conocedor, como ibaguereño, Ray Sala además, pues tiene mucha información, mucha sapiencia. Y a continuación, pues vendrá la intervención del ingeniero Fernando Bonilla y finalmente la mía. Bien, entonces empezamos con el doctor Antonio Melo. Muchas gracias, sobre todo por estar acá, a todos los presentes, nuestra congratulación por participar de este evento. Muchas gracias, y a los presentes también agradecerle su asistencia. Me han encomendado hablar de un momento específico de la evolución de la ciudad, alrededor de la época en que sucedió el desastre de Armero y el efecto que ese desastre tuvo en Ibagué, no solo por el desplazamiento inusual de personas que se vinieron a habitar a Ibagué, sino también por las diferentes decisiones del gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales con relación a afrontar esas condiciones tan disímiles en las que se encontraba pues toda la región realmente por razones del siniestro. Entonces, al principio las decisiones nacionales se limitaban a los municipios directamente afectados por el nevado o por el volcán. Y luego, como se vio que el impacto estaba mucho más allá de la zona específica, básicamente por lo que mencionaba de la gran cantidad de personas que se desplazaron a otros lugares, se aceptó también que Ibagué tuviera la posibilidad de utilizar unas líneas especiales de crédito muy favorables que el gobierno nacional expidió y que fueron complementadas por los gobiernos departamentales y municipales, enfocadas no solo en la inversión, sino en la creación de empleo masiva para atender las necesidades de toda esta población nueva. Así ocurrió y coincidió con el hecho, y hay que mencionarlo muy particularmente, de que existía en la ciudad un organismo del orden privado que se llamaba Tolima, la Asociación para el Desarrollo del Tolima, la ADT, que tenía entre sus afiliados y personas vinculadas, personas que les permitía hacer inversiones o dar los primeros pasos con relación a otras inversiones que podrían venir de diferentes partes del país. Para ello se miró también cuáles eran las fortalezas económicas del departamento, entre ellos el algodón, que en esa época era una fortaleza agrícola muy importante, que además ya había tenido una base con la creación de Texpiral, pero cuando se presentó lo del volcán, se complementó en diferentes partes del departamento con la creación de textileras, de hilaturas y confección, lo cual
además vino a vincular una gran cantidad de mujeres que antes no tenían acceso a ciertas posiciones de ingresos, y al crearse todas estas empresas, las mujeres pudieron obtener trabajos que, además de la remuneración, les comenzaban a dar una independencia no solo económica, sino política y social, que posteriormente, cuando todo ese proceso se vino a menos, pues causó un problema muy grande que todavía lo estamos viviendo con el desempleo, el alto desempleo de Ibagué, que por más esfuerzos que se hagan o no se hagan, no baja desde hace muchos años. Pues bien, en ese momento entonces comenzaron a otearse opciones de inversión. Por ejemplo, Ibagué tenía un matadero muy precario, bastante deteriorado, deteriorado. Y entonces se creó Carlima con el objeto de hacer un matadero que cumpliera con todas las especificaciones de higiene, cuidado de la carne. Y derivado de esa inversión también vino a crearse el frigorífico y otra empresa que comercializaba la carne en porciones. También se derivó de allí, y muchas otras cosas. También se creó Corpo Forestal, o sea, fortaleció Corforestal, que atendía las posibilidades de inversión en la reforestación de las diferentes áreas del departamento. Se creó el Colegio San Bonifacio, que desde entonces, y según las últimas mediciones, es el colegio mejor de Ibagué y figura entre los mejores, o ha figurado siempre entre los mejores del país. La Universidad de Ibagué ya estaba creada, pero también se fortaleció y pasó de ser una corporación universitaria a convertirse en una universidad de Ibagué, con el efecto tan positivo que ha tenido en el desarrollo de la ciudad y de sus habitantes y habitantes de otras regiones que son atraídos a la ciudad por estas circunstancias. Y pues no puedo dejar de mencionar la creación de la editorial Aguas Claras, la que después de algunas idas y venidas, vueltas y revueltas, comprobó, porque se decía que Ibagué no podía con un periódico, probó que podía con dos impresos, y todas las diferentes formas de producción de elementos electrónicos para información. Pero no solo eso, sino que gracias a que se pudo conformar un equipo periodístico muy sólido, se obtuvieron todos los premios que en el país ha habido sobre calidad periodística. El Simón Bolívar, el CPD, el regional que hacía semana cuando semana era semana, la mejor fotografía ecológica, mejor presentación de noticias, mejor caricaturista,
circunstancia que no se había presentado antes y creo que no se vaya a presentar después, que en el mismo año el caricaturista se ganó los 3 premios nacionales por su calidad, también en fotografía, etcétera, etcétera. Entonces el periódico se sobrepuso a un bajón económico y financiero que afectó a las diferentes empresas a finales del siglo pasado, y salió adelante y, como les digo, obtuvo todos estos reconocimientos. Lamentablemente la historia reciente no ha sido tan positiva, pero esa existencia del periódico incluía el dar a conocer una gran cantidad de eventos que antes quedaban en la oscuridad o en el olvido. Ese registro de lo que acontecía, del desempeño de los tolimenses dentro y fuera del departamento, inclusive por fuera del país, no solo en aspectos intelectuales, educativos, sino deportivos, sociales, etc. Y eso contribuía a crear una sensación dentro de los habitantes de la ciudad y del departamento muy positiva, encontrando que las personas de acá podían acceder a sitios, a circunstancias, a compromisos de diferente índole gracias a sus conocimientos, y que aquí pues había muchísimos motivos de orgullo. Esa pues realmente fue otra de las creaciones de ese núcleo del que estaba mencionando, que permitió además traer no solo recursos de otras regiones, sino conocimiento, porque aquí pues realmente no había el conocimiento para hacer un periódico con todas las de la ley, desde redactarlo, diseñarlo e imprimirlo y distribuirlo. Y ese conocimiento, ese know-how, nos lo proporcionaron muy amablemente empresas de Medellín, de Bucaramanga, y de Cartagena y de Pereira, que generosamente contribuyeron a la conformación y solidificación del periódico. Pues realmente esta es la información que yo podría suministrar. Doctor Antonio, quisiéramos que nos puntualizara en nuestro propósito, y es la preparación, la concepción, preparación, edición, publicación de este libro Facetas Ibaguereñas, que creo que marca un hito en esto del imaginario histórico de la ciudad. Y el segundo es cómo se estructura esta sección del periódico en la cual aparecían crónicas sobre personajes, sobre momentos, acontecimientos, etcétera, históricos de la ciudad. Qué grato que recuerde eso, porque lo que se buscaba era enmendar una ausencia anterior cuando no había periódico de esas características en la ciudad. Muchas de las cosas que sucedían no quedaban registradas. Entonces allí nos dimos a la tarea de consultar con personas como aquí el profesor Bonilla, que conoce la historia por un lado y por el otro, y otras personas que todavía estaban
vivas y disponibles, y comenzamos a hacer unas reuniones periódicas donde tratábamos ciertos temas y lográbamos indagar sobre el origen de las cosas, quiénes fueron los que las hicieron, qué consecuencias tuvieron en su época, qué quedó de todo aquello, etcétera. Y lo combinamos también con el libro ese que usted menciona, de Facetas ibaguereñas, en donde se hizo una selección de todos esos textos, algunos livianos y que buscaban divertir a los lectores, otros que buscaban era la verdad histórica de los diferentes sucesos con los protagonistas. Y entonces teníamos reuniones donde cada uno contaba su versión de las cosas, traía documentación al respecto, inclusive fotografías, y se buscaba hacerlo de manera grata, digamos, para que llamara la atención de la gente y recordara y además creara toda una intención en otras personas. Mire, están contando esta historia, yo puedo contar esta otra, y así ocurría. Y con cierta periodicidad iban al periódico y se crearon unas secciones de esa calidad o de ese calibre para expresar, complementar la información diaria del periódico. Eso también fue muy satisfactorio, ver que había tanta aceptación de esta clase de temas. Alguien decía que cuando salía, por ejemplo, los sábados, alguna de esas, se incentivaba la comunicación telefónica en Ibagué, porque todos llamaban a comentar lo que habían leído, etcétera, sobre las circunstancias. Y además de ese libro de Facetas ibaguereñas, que lamentablemente está agotado, también se hizo otro con una selección de los primeros 20 años del periódico, de lo más selecto de las publicaciones, incluyendo pues todas aquellas que merecieron premios nacionales y acompañadas, por supuesto, de las fotografías relativas al tema. Ese libro también causó mucho impacto, aunque hubo algunos desajustes que mejor no me hallo sobre lo que ocurrió con la impresión, pero el libro también en pastadura, en policromía, todas esas cosas, pues sirven de referencia de toda una época de la ciudad, porque también hay que decirlo, nuestra ciudad amada tiene un grave problema de memoria. Sobre todo los ciudadanos tienen un grave problema de memoria, y cuando uno les dice, miren que esto sucedió así y así, y fueron estos y aquellos, ¿cómo así? ¿Eso cuándo sucedió? ¿Cómo así que hicieron eso? No, usted está loco. Entonces tiene uno que tiene algún elemento para corroborar la cosa con fotos y con textos y testimonios y documentos, porque eso también es grave cuando la memoria falla tan ostensiblemente, se repiten las cosas sin solución. Eso básicamente también ocurrió. El profesor Bonilla nos daba sus luces permanentes en estas reuniones, y lo que usted mencionaba de su humor negro
quedaba traslucido allí. Papá que había dicho así, pobre alma, tan inocente. Bueno, llegó el turno para el ingeniero Hernando Bonilla, a quien debo rendir un homenaje en la Academia de Historia porque ha sido uno de los contertulios más asiduos, es un visitante casi cotidiano y con el cual pues siempre tenemos tema para hablar de estas cosas. Entonces, la presencia además de ingeniero musicólogo, ¿no? Historiador y escritor, que ha dejado huella y por eso pues es un referente. En este conversatorio vamos a escuchar un poco el testimonio que él nos da sobre este interés por el presente histórico de la ciudad desde su memoria histórica. Bueno, muchas gracias. Yo no soy ibaguereño. Los de Ibagué dicen que es del Espinal y los de Espinal dicen que es de Ibagué. 7 ciudades de la antigua Grecia se disputaban la cuna de Homero. Yo no aspiro a tanto, pero 2 sí se la disputan, Ibagué y Espinal. Los ibaguereños dicen que soy Espinal 1 y los espinaludos dicen que soy ibaguereño. Bueno, hay un hecho supremamente importante en la historia, no solo de Colombia, de Ibagué, de América. Y Colombia más que todo. Lo que hoy es la República de Colombia. En 1549, mediante cédula real, se crea la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá. Virreinato de Nueva Granada no existía todavía. Para tal efecto, se nombran 3 oidores. En el trayecto de España a América fallece uno, aquí llegan 2. Uno de ellos, Juan López de Galarza, hermano que fue el fundador de Ibagué posteriormente. La Real Audiencia, aquí hay abogados, era una entidad esencialmente jurídica, como decir la rama judicial ahorita, pero circunstancias especiales también tuvieron o tuvo la Real Audiencia atributos ejecutivos. La Real Audiencia se establece en abril de 1550 y prácticamente la primera orden, el primer hecho, el primer acto es fundar una ciudad en estas inmediaciones. Sobre la fundación de Ibagué hay muchas teorías, que fue por allí, que fue en Cajamarca, que fue... Pero lo importante es que en 1551 ya estaba trasladada aquí donde estamos nosotros. El fundador, pues ya lo saben, Andrés López de Galarza, hermano del oidor, él viene y funda, coge el antiguo camino, que fue durante muchos siglos, dice por salir al río Magdalena, ahí cerca de Piedras, y luego venir aquí, Guataquí. El paso de Monteros, Guataquí, el paso de Monteros. Eso pues en 1551. Pero ¿por qué la Real Audiencia dice que en estas inmediaciones tiene que arrancar esa minera que da por este sector, sobre todo en la cordillera? 2. Esto pertenecía al virreinato del Perú y una de las vías de comunicación era lo que hoy llamamos el camino de Cartago y últimamente el camino del Quindío. Terminó siendo más el camino del Quindío que de Cartago. Era precolombino, eso no lo hicieron los españoles, eso ya existía, era una vía de comunicación entre los 2 valles, el Valle del Cauca y el Valle de Magdalena. La sal salía de la sabana de Bogotá para allá y igualmente pues a Bogotá llegaban productos de la otra parte. Y con ese propósito, y el tercero, la rebelión de los naturales de aquí. Por eso es que en esa campaña de 1600, ya en las primeras décadas del siglo XVII, el centro logístico de la campaña contra los judíos, ya no de sometimiento, sino de exterminio de los judíos, es Ibagué. Nombran a don Juan de Borja
para que yo ya acabe esa campaña. Uno de los que vienen con más de Borja es un tipo sumamente importante, Fray Pedro Simón, era el capellán del ejército de los Romanos. Por eso es que trata con algún detalle y narra más o menos cómo era cómo el medio ambiente, el entorno ibaguereño de la época. Y durante muchos, diría yo, siglos sigue siendo como una ciudad de paso. Aquí llegó todo el mundo, aquí no hay, usted coge, todas las familias fueron llegando, toda la gente llegó de otras partes. Por ejemplo, los Caicedo con I latina llegaron del otro lado de Cundinamarca. Los barrios que fueron tan importantes venían también por allá de Cundinamarca. Bueno, de todas partes llegó gente aquí. Y comenzó a funcionar la ciudad, pero la importancia era la ciudad de paso, y en la que había mucha riqueza aurífera en sus alrededores. Y durante mucho tiempo siguió siendo así. Ya viene pues el proceso de independencia y ya se convierte ese ya, además de un sitio que produce oro, viene mucho, comienza la presencia de los antioqueños, de mucha gente de afuera a establecerse aquí en Ibagué. Y durante la época republicana, debido a las guerras civiles que tuvimos, paso estratégico es que libra la comunicación, como lo fue en la colonia, porque como pertenecimos durante mucho tiempo al Virreinato del Perú, solamente hasta 1719 se crea el Virreinato de la Nueva Granada. Lo interrumpen en el 23 y lo restablecen en el 30 y pico, 36 o 39. Era el paso obligado porque esto dependía del Virreinato del Perú. Cualquier cosa, el Perú. En la vida republicana, pues el primer paso importante sigue siendo la ciudad estratégica. Cuando vienen la discordia en Bogotá entre los partidarios del Congreso y el gobierno unitario de Nariño, el primer congreso de las Provincias Unidas del Nuevo Reino de Granada se reúne aquí en Ibagué en 1802. Es sede del Congreso. Más tarde, el coronel Cepíes pasa por aquí y se lleva un contingente de ibaguereños que van a estudiar en la escuela en el antiguo convento de Santo Domingo, que lo registra Fray Pedro Simón en sus noticias historiales. Ahí Melo, los Urrueña, los Lopera, todos recogen que van a pelear, van hasta la batalla de Ayacucho. Y sigue siendo durante todo ese proceso una ciudad de paso, ¿no? Algunos de los viajeros comentábamos antes que llegara aquí, que es decir, lo que pensaban muchos de los viajeros que pasaron aquí y que dejaron pues, escritos sobre cómo era Ibagué. Unos pues, muy bien, unos como el conde de Gaviria, que esto era el paraíso terrenal, esto era una réplica de la Viena de finales del siglo XVIII, ¿no? La Viena de Beethoven, Mozart y Haydn, esta aquí las músicas eran por todos los lados que se oían. Otros no fueron tan amables. El pueblo de cargueros, Humboldt, famoso genio de los genios, que dijo: aldea miserable, pueblo de envidiosos. Sí, sí. Bueno, no, ahí están muy divididas las opiniones, pero siguió siendo sitio seguramente importante. En las guerras civiles, precisamente, como el digo, era sitio estratégico. Dominar Ibagué era dominar el espacio de ser el presidente del país, o viceversa. Es realmente importante. Por eso el primer congreso se reúne aquí en Ibagué. Más adelante, en 1854, que el pariente de mi querido amigo, que lo tengo aquí a mi lado, da el golpe de Estado en unos episodios que ya afortunadamente están mereciendo la verdad, que se está estableciendo todo. Aquí juzgan al presidente Obando. Melo da el golpe de Estado y le dice a Obando: asuma la dictadura. Obando fue santanderista, porque fue santanderista, le volvía yo, dijo: no, me lo he elegido. Entonces ya Melo, pues entraba en gastos, ya le tocó asumirla. Y
toda la oposición de Melo, ¿a dónde se reúne? Aquí en Ibagué. Aquí en Ibagué. Y el Congreso, la Corte Suprema, vienen y se establecen aquí en Ibagué. El Congreso de Ibagué sesiona en lo que era la capilla del convento de Santo Domingo, donde está el Banco de la República. El presidente, pues, Obandía, que era panameño, despacha en la antigua alcaldía, en el ayuntamiento, donde está el edificio nacional, donde está la Plaza de Bolívar. Y ahí juzgan a Wanda, le hacen el mismo cargo que le hicieron a Rojas Pinilla después de que lo tumban: indignidad en el ejercicio del cargo. El general Rojas Pinilla el otro día puso contra ese delito, no existía ningún código. No lo juzgan después, porque pasó era el código penal o civil, lo que sea. Y lo mismo, lo juzgan y lo destituyen, y no, que nombran a Valdía, y ya después lo derrotan a ver, ya en Bogotá. Aquí se reúnen Obando, Mosquera, todos los antivilistas, y en diciembre de 1800 restablecen, pues, el antiguo orden. El antiguo orden. Durante la guerra de los 1000 días también cobró mucha importancia el gobierno. Claro que yo me estoy saltando un poquito la afluencia de la colonización antioqueña que llegó a Ibagué. Eso no fue que solamente fuera aquí en el norte del Tolima y hasta Cajamarca, no, llegó a Ibagué. Eso también cambió totalmente lo económico, lo social, todo, cambió absolutamente todo. Aquí hay un cuento que dice que la colonización antioqueña acabó con 2 instituciones sagradas en Ibagué: la palabra en los negocios y las escrituras de confianza. Sobre eso hay mucha tela para apuntar, que eso es objeto de esta reunión. Y pues así siguió, pues, la labranza tabacalera, pues desplaza un poquito, pues, hacia el norte del Tolima, pues obviamente a Malema, ¿no? Toda la economía del país se movió en Malema. Eso llegó gente de todas partes. Nosotros, paradójicamente y tristemente, hemos vivido de los alcaloides. Primer auge, el primer gran labranza tabacalera, que es el tabaco, nicotina. Un alcaloide, vicia, pues dígame lo mismo que me costó trabajo dejar de fumar. Después el café, la cafeína, otro alcaloide. Y ya pues ya la mona, la maicena, como dicen ahora. Y sí, porque cuando fue provincia de Mariquita, la capital, pues obviamente la primera capital que tuvo la provincia de Mariquita fue Mariquita, pero circunstancias económicas que el profesor Clavijo las aclara muy bien en sus libros sobre las élites. Fue desplazada y Honda durante muchos años fue la capital de la provincia de Mariquita, a la cual pertenecía el límite sur de la provincia de Mariquita era el río Saldaña. Río Saldaña hacia el sur, provincia de Neiva. Pero la capital por muchos años fue Honda. En 1851, a raíz de la guerra civil del año 51, las élites de Honda, porque Honda era el puerto de Bogotá, era el puerto de Bogotá, todo lo que salía de Bogotá o todo lo que entraba de Bogotá pasaba por Honda. Las familias, los Tiago y los Viana, esos se pusieron de parte del Partido Conservador, ¿no? contra José Hilario López. José Hilario López apenas pues se gana la guerra en la primera batalla de Garrapata, ahí en San Felipe, hoy eso se llama San Felipe. Él, casi como retaliación, traslada la capital de la provincia de Mariquita a Ibagué. Primer personaje que le da importancia en la vida republicana a Ibagué es José Hilario López.
Sí. Entonces, el primer que le da la importancia, después viene el proceso, vuelve lo de Ospina Rodríguez, la Confederación Granadina, casi con algunos aspectos se le da mucha independencia a las provincias. La provincia de Mariquita queda adscrita a Cundinamarca. Desaparecen totalmente, la provincia desaparece Bogotá. Cuando viene Mosquera, la guerra civil del año 61, una de las promesas que le hace pues, para despertar simpatía de su causa era restablecerla. Gana la guerra y crea el Estado soberano de Tolima, el Alto de Rezano. Antes de llegar a Bogotá, gana la guerra civil y la Convención de Río Negro de 1863, que establece el régimen federal del Estado soberano de Tolima, capital Neiva. Vuelve otra vez Neiva a jugar allí. Viene la guerra del 85, pierden los radicales, sube el Partido Conservador, viene la Constitución de 1886 y el departamento del Tolima, más o menos lo mismo, ¿no? Era la unión de las provincias de Mariquita y de Neiva, capital Neiva. Pero hay un personaje con quien los ibaguereños han sido muy ingratos, el general Manuel Casabianca. Él influye mucho para que la capital del flamante departamento del Tolima, régimen centralista, sea Ibagué, y así se hace. En 1867 se traslada a la capital a Ibagué. Entonces toca comprar el edificio para la gobernación, para los tribunales, todo eso se hizo totalmente. Es el primer, ya en la República, el primer golpe de Duque en pro de Ibagué. Terminada la guerra de los 1000 días, vuelve la capital del departamento del Tolima, todavía Huila y Tolima, a Neiva. Es como una retaliación porque usted era liberal y los ejércitos del Tolima, el Huila era un departamento totalmente conservador, más conservador que liberal. Vuelve otra vez, pero ya con las reformas que hace Reyes, él divide los... En 1912, en 1912, viendo pues el despojo del que ha sido el departamento del Tolima, por primera vez se reúnen los partidos políticos, el sector incipiente pues empresarial, en lo que se llamó la Junta de Tolimenses. Estos señores, eso fue presidido más que todo por Fabio Lozano Torrijos, Mariano Meléndez, bueno, muy conservadores, Alberto Castilla, conservadores y liberales y empresarios de la época. Es decir, para que vuelva otra vez que se ponga otra vez el ferrocarril, el tren, toda la reivindicación territorial, porque el departamento de Tolima, el límite norte era el río Nare, Remedios, eran todos pueblos que pertenecían al antiguo departamento de Tolima. El general Reyes Morales salía al nuevo departamento de Caldas, al río Magdalena, toda esa zona baja al límite a el río Guarino, para darle una salida al departamento de Caldas, luego lo segregan de Antioquia, La Dorada, para darle su puerto al río Magdalena, era la vía de comunicación más importante que tenía Colombia. Entonces comienzan a pedir una serie el ferrocarril, cuando entrega a Carlos R. Restrepo el gobierno en 1914, 2 años después, ya el ferrocarril ha llegado a Chicoral, que fue otro pedimento, que el ferrocarril fuera a llegar a Ibagué. Solo hasta el año 21, después esperar hasta el año 21, en el 19 llega a Picareña y en el 21 llega a Ibagué.
con la proyección de comunicarlo con Caldas. Eso nunca se hizo. Y con el puerto importante de Colombia, con Buenaventura. Eso desafortunadamente no se realizó. En 1922, después de Colombia había vivido de los fraudes electorales. Esas elecciones de 1922, en las que salió elegido Pedronero Ospina, fueron oscurecidas por rumores de fraude electoral. Y entonces el Partido Liberal decide hacer una conversión para replantear su política en primer lugar. Eso es contemporáneo con el surgimiento de todos esos movimientos sociales, el Partido Socialista, María Cano, Raúl Eduardo Maecha, paisano nuestro, que tuvieron tanto protagonismo en las primeras décadas de nuestro siglo, lo de las bananeras, por ejemplo. Se reúnen para replantear y para remozarse ideológicamente, porque ya tenían un rival, el Partido Socialista. Entonces, en esa convención de liberal se acogen muchas, no diría que revolucionarias, pero sí reformistas. Y en las cuestiones de la legislación del trabajo, mucho avance. En lo educativo, ahí nace la Universidad Libre, en la Convención Liberal de Ibagué. Y un remozamiento ideológico que posteriormente, años después, va a hacer que el Partido Liberal vuelva al gobierno. Y remozado ideológicamente con todo este reformismo que se hizo en los gobiernos de López, sobre todo en la primera administración de López. Y eso, pues ya en la parte periodística, eso coincide la oposición que se le hace al Partido Conservador en la década de 1910. El cronista tiene mucho que ver a Alberto Castilla, Aníbal Uribe, un personaje olvidado. Rafael Díaz Martínez fue director de Cronista de los años, tipo muy importante. Era de la total confianza del general Benjamín Herrera, mejor biblioteca. ¿Ya? Y cuando asume el Partido Liberal el poder, y el contrapone, el antídoto del cronista era el orden, que era de los conservadores. El que lo dirigió mi abuelo, Manuel Antonio Bonilla. Claro, él era director de Cronista, eran unos agarrones tremendos con Castilla, porque Castilla era el cronista. Ellos después superaron las diferencias y todo, pero se dieron muy duro. Después hicieron una revista juntos. Después en la revista Arte, ya está consolidado el Partido Liberal del Poder. Y en 1934, los conservadores, ya el orden se ha acabado, fundan el derecho. Juan María Arbeláez, un antioqueño, padre de estos, de Juancho Arbeláez, de Jorge Arbeláez, de Hernando Arbeláez, que fue alcalde de Ibagué, abogado. Funda con Floro Saavedra de Espinosa el derecho, que durante muchos años fue. El derecho a ratos era aceptado, pero ratos muchos liberales colaboraron en el derecho, indudablemente. Ya en la década de 1940 surge el Tribuna, con Héctor Echeverri Cárdenas, que lo asesinaron creo que fue en el año 57, recién caído los astilleros de cuando la Junta Militar. La Junta Militar, sí. Lo asesinaron en la carrera cuarta entre 11 y 12. Y después viene el cronista, ¿no? Obviamente. Otra
Otro evento sumamente importante que se llama artístico es el primer congreso musical que se hace en Colombia. Hoy están tratando de hacer el segundo. El tercero. No, porque el segundo eso daba tristeza. Pero el primero, lo mejor de lo mejor que había en ese momento en Colombia, dentro de la música clásica y dentro de la música que hoy se llama popular, aquí tuvieron cabida todas las tendencias musicales. Fue muy importante. Entre otras cosas, a raíz de ese congreso se incluye en el pensum la música. Yo estudié música desde el primero bachillerato hasta el sexto bachillerato en San Simón. Yo fui discípulo de José Ignacio Camacho, era el profesor de música en San Simón. Sí, y ya pues ya lo han oído ustedes, todo este progreso que tuvo Ibagué en los años 50, 60. Ya pues queda muy poco que decir. En 1930 hay otra cosa supremamente importante aquí. Voy a hacer un poquito infidente. Se funda la Logia Estrella del Convenio. Por primera vez. Hubo primero logias en Ambalema, en Honda y en Purificación que en Ibagué. Y estamos hablando de estas logias, de las tres logias que acabo de mencionar, se fundaron en el siglo XIX. En Ibagué tuvimos que esperar hasta el siglo XX, 1930, que se funda la Logia Estrella, que también es una gente supremamente importante. Ahí aparece Darío Chandía, Antonio Rocha, se inicia aquí en la Logia Estrella. Fermín López Giraldo, que fue uno de los fundadores concretamente de la UNIR, la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, que después Gaitán se olvidó de eso, fue otra cosa supremamente importante. De modo pues que estoy esperando cuál va a ser el próximo gran evento importante que yo me indique por dónde es la cosa. Muchas gracias a ustedes por la paciencia. Bueno, debemos interrogar al ingeniero Hernando en tu ejercicio de esos escritos de tipo para el periódico, que fue el Nuevo Día. Claro, yo preferentemente pues la historia, las dos, pues, he sido gran amante de la historia y de la música. Y pues tanta cosa que yo he leído sobre historia, pues uno se le van a acumular, pero lo mejor es poderlo expresar, poder comunicar, ¿no? Compartir. Y esa oportunidad me la dio Antonio Melo en el Nuevo Día. Ahí salió el artículo mío sobre todas estas que le estoy haciendo del Congreso Musical de Colombia, la reunión del primer Congreso de las Provincias Unidas, la Convención Liberal de Ibagué, una serie de artículos que fueron, es decir, de hechos que fueron marcando, que dejaron huella, no solamente en Ibagué, sino en Colombia, en todo el país. Eso fue, por Antonio Melo, que muy amablemente me invitó, y hasta último momento, ya cuando, y en facetas también, oye, varias columnas. Se denominaban de manera diferente, pero detrás tenían siempre las malévolas mentes. Bueno, hay que sazonar, ¿no? Eso es como la culinaria, hay que sazonar con ustedes. Hernando, el mejor escrito que tú hiciste para el Nuevo Día, discúlpame la pregunta, ¿cuál ha sido? Porque es que tú nos has prometido que vas a compilar todo lo que tú has escrito allí para el legado, para el repositorio que tiene la Academia de Historia del Tolima. El que me dejó más satisfecho, el artículo que escribí sobre el Congreso Musical, El Congreso de 1936. Sí. Es una época gloriosa de la historia de Ibagué. Es una época gloriosa de la historia de Ibagué, que tiene como trasfondo, pues obviamente, el Conservatorio de Música de Tolima, una institución pues emblemática de la ciudad, querámoslo o no, ha jugado un papel
inclusive creo que creador de instituciones, ¿no? El conservatorio, así como de pronto podríamos decir que San Simón es la matriz, ¿sí? Generadora de nuevas instituciones para el Tolima, para la ciudad, lo fue el conservatorio en su momento, porque recuerdo que ahí nació la Escuela de Bellas Artes, ahí nació el Instituto de Antropología e Historia del padre Ramírez Centolla, la biblioteca Camilo Torres, perdón, José Celestino Montiz durante el gobierno militar. De modo que, fíjense cómo a través de estas anécdotas uno puede comenzar a dimensionar que en efecto Ibagué, como ciudad, como capital, ha tenido una gran importancia en el plano cultural. Inclusive fue la primera academia de idiomas que hubo en Ibagué en la época. Y refiriéndose a lo que hablaba Hernando del Congreso de la Música, que también sirvió para hacer la presentación en sociedad de la Sala Alberto Castilla, que es lo que quiero referir. Ibagué era una población de unos 30.000 habitantes, grosso modo, y se dio a la tarea de construir una sala de conciertos con acompañamiento de una muy bella parte pictórica, con un sonido que ha sido excelente desde su comienzo, y con una cosa que se perdió posteriormente en Ibagué, que era que las especificaciones de lo que se iba a construir se lograban, el presupuesto se aplicaba y las obras se concluían, porque uno mira ahora y esa tradición se perdió. De hecho, el sitio se iba a llamar Beethoven, la sala de Beethoven, pero la población de la ciudad en esa época pidió que fuera nombrando a Alberto Castilla. Sí. Pero a propósito de Alberto Castilla, Antonio, vamos a dimensionar de una manera un poquito más holística el papel, el aporte que este proyecto de Aguas Claras de la Universidad de Ibagué ha hecho a la ciudad. Recuerdo muy bien el trabajo, yo diría que sistemático, institucional, de la Universidad de Ibagué en esta serie de tolimenses que dejaron huella. Y creo que ya va publicado como 6 o 7 tomos. 7 tomos. No sé si ha sido superado, porque por razones del COVID las matrículas se bajaron y los recursos se menguaron. Sí. Y entonces no se pudo volver a imprimir los escritos, sino en la parte electrónica, digamos. Ahora recientemente han vuelto a imprimir los escritos y tienen una intención muy clara: escribir en términos muy llanos, no demasiado complejos, enfocado a los jóvenes y en unos textos no demasiado extensos, pero sí que resalten la participación de tolimenses que tuvieron mucho que ver en las regiones y en Ibagué, pero que nunca se les reconoció su aporte ni la importancia de sus acciones. Tiene ese objeto primordial. Uno de esos tolimenses que han dejado huella, tú te has ocupado de él, y que tiene que ver con lo que hablábamos antes, con Alberto Castilla Buenaventura. Sí, ¿Cómo nació ese trabajo, Antonio? Alberto Castilla era primo de mi abuela,
y vivió en la casa donde yo también viví posteriormente, por supuesto, porque él murió en el 36. Y en el conservatorio también participaba mi tía Teresa, que era una destacada pianista de la época. Entonces teníamos en la familia mucha cercanía con Castilla, por supuesto. Y de hecho, por ejemplo, la Cruz de Boyacá que le dieron a Castilla, la tengo yo, en mi propiedad y algunas cosas, y lo otro lo he complementado con la biblioteca aquí del profesor Bonilla, que tiene lo que usted quiera para complementar el tema que usted quiera. Y como Castilla y su abuelo hicieron una revista que se llamaba Arte Juntos, y en ella escribían personajes de gran prosapia internacional, etcétera, en esa ciudad de 30.000 habitantes. Entonces, pues, y yo tenía, digamos, muchos elementos familiares que me permitieron escribir sobre ciertos temas que no eran de común conocimiento. Se aproxima el centenario de la muerte de Alberto Castilla Buenaventura. Sí, 36. En el 37, en el 2037. Y tenemos el plazo prudencial para activar no solamente la memoria, sino también un poco como la investigación histórica. Tú has hecho una avanzada muy importante en la caracterización de este personaje, de Alberto Castilla Buenaventura. Pero yo quisiera que en este marco primero recibiéramos la noticia de que uno de los elementos del desarrollo institucional del conservatorio en la última década ha sido la creación de un instituto de investigaciones. El funcionamiento, ese instituto de investigaciones. No sé, pero habría que hacer llegar al equipo humano de estos investigadores del conservatorio, de la universidad, porque ya es universidad, el volver a ocuparse de la figura de Antonio Castilla Buenaventura. ¿En qué tópicos, en qué aspectos crees tú que se debiera profundizar en la caracterización de este personaje emblemático de Ibagué? Él tuvo también mucha participación política, digamos, enfrentando lo que era la hegemonía conservadora, y parte de los avances del Partido Liberal que concluyeron con el triunfo en las elecciones del 30 del Partido Liberal, Olaya Herrera, tuvieron que ver con esa gestión que se dio aquí en Ibagué, también por la época del Congreso, la Convención Liberal. Pero también él escribía mucho en diferentes periódicos, lo cual le valió ser excomulgado. Estábamos en otra época y otras tendencias, lo excomulgaron, y la cosa terminó que cuando murió le tocó salir a los curas a desexcomulgarlo, porque también apareció un cuento allí en el derecho que decía que al entierro de Castilla habían ido 50.000 personas y Ibagué tenía 36.000 habitantes. Entonces todo en esa época era un poco exagerado, pero a los curas les tocó salir corriendo a desexcomulgar a Castilla. Señor Rodríguez. Si hay una persona que Ibagué le debe el título de Ciudad Musical de Colombia, es Alberto Castilla. Por ese congreso, precisamente, el Congreso Musical del año 36. El aspecto político. A raíz de la
que eso lo comentamos hace poco con Hernán, a raíz del problema de las bananeras, de la masacre de las bananeras, cuando Jorge Eliezer Gaitán hace por su famoso, su debut en la Cámara de Representantes, fueron como 5 o 6 sesiones, pues sindicando al gobierno de criminal, de todos esos horrores que hicieron. Una de las personas que lo apoya, pero con una carta pero muy comprometedora, Alberto Castilla. En ese momento, el secretario de Educación del departamento del Tolima era Manuel Antonio Bonilla. Y los conservadores le piden a mi abuelo, miren lo de Castilla, que es director del conservatorio, y miren todo lo que está hablando del gobierno. Sáquenlo, ¿no? Mi abuelo no se prestó para eso. Y Castilla muy caballeroso. Cuando salió el Partido Liberal, lo primero que yo me llamara a mi abuelo para que dirigiera la revista Arte. Otro tema de la participación de Castilla en el ámbito nacional es un escrito que yo digo que Bonilla me lo proporcionó y él lo niega, que es la posición de Castilla con relación al conflicto con Nicaragua. Es un escrito, pero que anticipó todo ese problema y todas las cosas con un criterio internacionalista que tampoco se le ha reconocido ni señalado. Bonilla, pues, si se arrepiente, vuelva a tomar el escrito. Creo que un logro de este conversatorio es llamar la atención, no solamente sobre el papel de la prensa en la construcción de una cultura ciudadana, de una identidad ibaguereña, tolimense, sino también llamar la atención sobre el papel de la educación, ¿sí? La educación, al cual me voy a referir un poco más adelante. Pero me parece que entre comillas, como lo llama cierta corriente en las ciencias sociales, el héroe cultural de Ibagué del siglo XX es indiscutiblemente Alberto Castilla Buenaventura. Cada vez que integremos mejor, que haya, digamos, como una interpretación más afinada de esta personalidad histórica, seguramente que vamos a convencernos de que la ciudad tuvo en Alberto Castilla y en la familia Buenaventura en general y otras unas fuentes seminales, ¿no?, de construcción de su propia personalidad colectiva, de su personalidad, llamémoslo así, histórica, Ibagué. Entonces, quisiera pues darme la oportunidad, ya en este momento, no sé qué horas tenemos, las 5:25 o 15 minutos voy a tratar de usar para darle la palabra a ustedes. Yo me estoy ocupando de tratar de hacer un recorrido a través de las fuentes primarias, particularmente pues, sí, de las actas capitulares del Cabildo de Ibagué, de cómo fue más o menos después de la Guerra de los Pijaos, aunque también me quiero ocupar de la primera época dorada que tuvo Ibagué antes de los ataques de los Pijaos, que fue un ciclo de auge muy importante que hubo en la ciudad en las décadas de 1500, sobre todo en las décadas de 1570 y 80, en donde la ciudad pues coge un peso, un poblamiento, entre comillas, pues un crecimiento económico muy notable que llamó la atención inclusive a los gobernantes de Popayán, que inclusive parte doña Ana Carrión terminó emparentada con un gobernador, Juan de Tuesta Salazar, de Popayán. Pero me estoy ocupando de rastrear las dimensiones, las proporciones, las formas, parodiando acá a Carlos Martínez Silva, las formas urbanas de la ciudad en la época de su infancia, ¿sí? Es decir, en esa época que era simplemente una aldea, pero que jugaba un papel estratégico
para la audiencia, para el virreinato, para las gobernaciones vecinas, mirando pues un poco su poblamiento, ¿sí? Su demografía, su arquitectura, sus instituciones, pues básicamente pues aparte del cabildo pues el convento de Santo Domingo y el templo parroquial, hasta cuando ya llegamos a mediados del siglo XIX, que es a donde por unas circunstancias muy especiales José Hilario López, el presidente José Hilario López, designa a Ibagué capital provincial. Entonces me ocupo de tratar de decir como una historia de Ibagué como capital, como ciudad capital, ya fuera provincial o ya fuera federal o ya fuera departamental, ¿sí? Como lo ha sido desde entonces hasta hoy. ¿Qué ocurre? Que nosotros a veces pasamos por alto elementos que podemos llamar estructurales, ¿no? Es decir, de esas permanencias que vienen de los circuitos del poder y que se establecen en ciertos puntos del territorio, ¿sí? En un espacio geográfico, ¿sí? A veces ciertos pueblos, a veces ciertas villas y propiamente pues algunas ciudades. De hecho, cuando el ingeniero Hernando narra como primer momento importante la creación de la Real Audiencia y la fundación de la ciudad de Santa Fe, la fundación de la ciudad de Ibagué, de San Bonifacio de la Villa de las Lanzas, ya ahí hay una disputa constituyente, ¿no? De la jurisdicción de Ibagué, que la narra en parte Floriberto Cardona en su libro sobre Ibagué. Y es obviamente, pues, como Ibagué era del territorio de la ciudad de Tocaima, al segregarse el territorio a la ciudad de Tocaima para crearse lo que es el capital, pues era básicamente el de tener su propio cabildo, ¿cierto? Que en comienzos pues se llamó Cabildo, Justicia y Regimiento, es decir, en la medida en que era un órgano deliberativo, en la medida en que era un órgano militar, era el donde también tenía asiento, digamos, como la milicia, ¿no? De la ciudad, para exagerar un poco, y lo que era pues el elemento ya de promulgación, ¿no? De leyes, entre comillas, pues de ordenanzas, de decretos, de acuerdos que gobernaban pues los distintos aspectos de la vida cotidiana de la ciudad. Entonces, ya cuando existe la capital, es decir, a partir de 1851, pues sabemos que había una circunstancia precedente desde Santander, que es la creación del Colegio de San Simón y su establecimiento en Ibagué. En la preexistencia del Colegio de San Simón podríamos llamarlo nosotros, creo que con mucha propiedad, que es el primer paso que el Estado da para que Ibagué adquiera una cierta jerarquía, un cierto peso en tanto ciudad, al adjudicarle la sede del Colegio de San Simón. Nosotros sabemos que la educación en el proyecto liberal decimonónico y sobre todo en el proyecto liberal santanderista de la nación, de la nueva nación, pues estaba fundamentado en la educación, es decir, en formar súbditos educados, ilustrados. Pues claro, ahí hay cierto también, hay implícito todo un proyecto secularizador, ¿no? En la medida en que es Bentham, ¿sí? La fuente doctrinaria y un poco pues los ingleses, los filósofos pragmáticos, pero también los filósofos morales como Bentham. Y esa preexistencia del Colegio de San Simón es de una trascendencia enorme, porque alrededor de la educación se va nucleando en la ciudad una élite de abogados,
de médicos, de docentes, pues admitiendo que inclusive pues algunos sacerdotes, como el propio este sacerdote fundador de Ortega, que patrocinó a Murillo Toro para que estuviera acá, el padre Ramírez, exactamente, el padre Ramírez. Entonces, que en la ciudad existieran educadores, abogados, médicos, como ocurre en la década del 40, cuando se avecina, o bueno, cuando llega ya la segunda generación de meletros a establecerse en la ciudad, con todo un proyecto curricular de crear, entre comillas, pues una facultad de medicina en el seno de San Simón, unos cursos que habilitaran pues cierta formación desde el bachillerato en esa área ya universitaria. Pero bueno, son utopías del momento que convergen en el momento en el cual el presidente José Hilario López establece la capital de la provincia de Mariquita, trasladándola de Honda a Ibagué, en virtud de varias circunstancias. No voy a ahondar, no puedo ahondar porque no es el momento, pero una muy importante es que el presidente López acaba de derrotar militarmente a los conservadores que se habían sublevado por la liberación de los esclavos. Es decir, esa guerra, ese hecho, pues, que entre otras cosas, pues es el principio del fin de la hegemonía de los Caicedo, acá en esta provincia. Es el principio del fin de la hegemonía de los Caicedo, pero también de los Diago, de los Diana, de otros sectores conservadores de Honda, a quienes él castiga, quitándoles la capital y trasladándola a la ciudad de Ibagué. Con ese hecho viene algo muy sustantivo que se suma a la preexistencia de San Simón, y es el establecimiento de la imprenta. Y la imprenta la ubica en San Simón. Es curioso. Entonces fíjense ustedes cómo el efecto potenciador de este elemento primario del establecimiento de la capital en la ciudad, y es que va a configurar, además de un centro educativo, un centro de ilustración, un centro ilustrado, en donde la actividad intelectual más importante del siglo XIX, que es el periodismo, va a tener un espacio, ¿cierto? Un fermento para que los miembros del tribunal, en tanto capital, debían tener no solamente la imprenta, sino también el tribunal provincial, el tribunal superior de provincia, es decir, el encargado de la administración de justicia. Acá encontramos dos componentes fundamentales de la concepción del Estado liberal decimonónico, que, bueno, no es decimonónico exclusivo, porque de hecho, históricamente, la razón fundamental de la creación del Estado-Nación en Europa, desde el siglo XVI, pues es la administración de justicia. Es la administración de justicia. En la monarquía católica tenía además el rey tenía otra función muy importante que venía desde la época de la monarquía, de los orígenes de la monarquía en España con Isabel y Fernando, que era el dar de comer a los súbditos. Dar de comer a los súbditos. Pero esa función de dar de comer a los súbditos no hay que entenderla en términos literales, ¿no? Era darle títulos, darle empleos, darle educación, darle caminos, darle hospitales. Es decir, es un concepto como más amplio, ¿no?, de eso que uno ordinariamente entiende por dar de comer, es decir, procurarle las condiciones materiales de subsistencia a sus súbditos. Acá, a mediados del siglo XIX, con el establecimiento del Tribunal Superior en Ibagué, pues ustedes se imaginan que van a haber unos magistrados, unos abogados que llegan al nivel de la magistratura y que tienen unos sueldos muy importantes, que van a tener un estatus pues distinto, que van a estimular mucho mediante el arriendo, la compra de casas propias, de modus vivendi, etcétera. Pero en el plano intelectual, esos magistrados se van a vincular con el Colegio de San Simón como profesores. Entonces, la calidad de la educación que va a tener Ibagué a partir del hecho
de ser capital aumenta con respecto a la precedente, no solamente por esa razón, sino también porque existe una cualidad muy especial, y es que varios de esos magistrados, de esos jueces, en tanto ilustrados, eran cultores del periodismo. Escribían para publicar en el periódico. En Ibagué, por ejemplo, se publicaron dos periódicos muy importantes, ¿no? En la década de 1850, que es una época de secularización muy intensa, que la ciudad es una época, como bien lo llamaba Safford, ¿no? Es la época neoborbónica. Él llama a los liberales de mediados del siglo XIX los neoborbones. ¿Por qué? Porque en ellos existe ese espíritu secularizador fundado en la ciencia, en la educación, y un mediador muy importante era el periodismo. Entonces, nosotros vemos el contenido de esos periódicos publicados en Ibagué, como La Estrella de Tolima, La Luz, La Imprenta, etc. Y La Voz del Tolima, y encontramos, por ejemplo, el emblemático, que es Bernardino Torres Torrente, un gran escritor magistrado del tribunal, profesor de San Simón, que inclusive llegó a ser rector también de él. Entonces, sintetizando este primer momento, lo que queremos mostrar es de qué manera, y lo encontramos también en otros documentos del Archivo Histórico de Ibagué, la ciudad sufre una transformación por el crecimiento de su población. El campesinado aumenta, los propietarios urbanos aumentan, las edificaciones, el comercio, ¿cierto?, se activa, y sobre todo la educación y la imagen de la ciudad. Yo ubico en ese momento como un personaje emblemático a José David Guarín, alumno de San Simón, uno de los miembros fundadores de la generación del mosaico, que fue pues prácticamente quienes construyeron la nación. Fueron ellos, en términos un poquito como de los conceptos europeos, fueron ellos los que inventaron la nación junto con la expedición coreográfica de Agustín Codazzi. La generación del mosaico, que era la geografía, el territorio y sobre todo el futuro, la noción de futuro. A la expedición de Codazzi, que fue muy fuerte acá en la zona de la provincia de Mariquita y de Neiva, y que fue creo que una de las últimas expediciones que hace Codazzi a Mariquita de Neiva, porque Codazzi muere en el 59 fruto de una fiebre que le da al incursionar en territorio de los andaquíes, allá en la zona de San Agustín. Pero ya estaba prácticamente agotada la tarea científica de hacer el informe sobre la provincia de Mariquita y de Neiva. Y quisiera aprovechar esto para otro elemento, y es que José David Guarín, alumno de San Simón, fue un escritor costumbrista que por primera vez a través de la prensa escribe una crónica sobre elementos culturales autóctonos, bueno, entre comillas, autóctonos, que era el papel de las cigarreras, el papel de los viajeros, el papel de la fiesta y particularmente el aire típico colombiano en esa época, que era el bambuco. En las crónicas de José David Guarín hay uno justamente que se llama algo así como La cigarrera de Ibagué, no sé, pero de todas maneras es un título breve sobre Ibagué, que da a conocer de una manera espectacular a Ibagué entre el mundo de los lectores, no digamos que en toda la nación colombiana, pero en los lectores del Neogranadino, de ese periódico de circulación nacional, ya aparece el artículo de José David Guarín, de este alumno de San Simón, dando a conocer de una manera sumamente divertida, sumamente empática, sumamente gráfica, lo que era el espíritu de la mujer ibaguereña del pueblo. Hay testimonios de cómo otros miembros de la generación del mosaico se congratulaban narrando la alegría que habían sentido de leer a Guarín y sobre todo de conocer a Ibagué. Hay algunos elementos de esos artículos, son dos, de José David Guarín sobre el Espinar de Ibagué, las fiestas de San Juan, y sobre las bambuqueras de las cigarreras
de Ibagué. Y es el hecho de que él hace una referencia muy velada de un viajero norteamericano. Que no quería salir de Ibagué. Yo me temo que fue Holton. Bueno, puede ser otro, pero yo me temo que fue Holton. Pero, ¿qué pasa? Pues que uno, leyendo entre líneas ese escrito, ese artículo de Guarín, se da cuenta que lo que amarraba a este viajero norteamericano a Ibagué, que varias veces armaba las mulas, empacaba todo, hacía el intento de salir de la ciudad, pero se devolvía con un pretexto. Era porque gozaba el baile de esta cigarrera, es decir, lo enamoró el bambuco, la música, ¿sí? Acá en Ibagué, de esta cigarrera. Bueno, son anécdotas quizás, pero indicativas de qué manera el Colegio de San Simón, en esa época, el periodismo que hacen los escritores del tribunal, Torres Torrente, Patrocinio Cuellar también tiene una monografía muy interesante sobre Ibagué, pero tal vez ya no es publicada acá en Ibagué, sino en Bogotá, que es sobre lo que era San Simón, lo que era Ibagué, lo que era es una crónica muy amena, muy desconocida, pero que de todas maneras revela el papel que tenían los políticos, la intelectualidad política y la intelectualidad, llamémoslo así, académica, para ubicar en ella a los jueces, a los magistrados, ¿sí? Que ejerciendo su judicatura también sacaban tiempo para escribir sobre problemas de la ciudad, sobre las características del paisaje, sobre la cultura, etcétera, etcétera. Y otro elemento muy interesante es de esa época, cómo la ciudad, ya Arnaldo lo ha narrado, se convierte en un epicentro, ¿no? En un sitio alterno, que ya no había sido de la época de la independencia, con lo que él narra sobre el juicio al general Obando y demás. Pero hay un elemento muy interesante, y es que no hemos advertido qué consecuencias tuvo la dictadura de Melo para la ciudad. Pues Melo había salido de Ibagué, llamado por el general José Hilario López a ser miembro del Estado, del ejército, ¿no? de la oficialidad del ejército neogranadino. Luego él era identificado en cierto modo pues, como un ibaguereño, ¿sí? Pero él era un ibaguereño que para la oligarquía colombiana de la época era un ibaguereño malo, tipo mala gente, ¿no? Al cual pues había que tratar a la ciudad, por extensión a él, castigarla. Había que castigar a Ibagué. Y lo notamos con lo que narra Hernando. Y es que cuando triunfa la guerra civil, cuando triunfa la oligarquía colombiana, los Amper y bueno, todos, liberales y conservadores, se unen para derrotar a Melo. El Frente Nacional. El primer Frente Nacional en la historia de Colombia es ese, en 1855, ¿no? Y en 1856, pues, hay elecciones, entre otras cosas, en ella participa Murillo Toro y Mosquera y Patrocinio Cuellar, porque dos tolimenses disputan la candidatura liberal y Cuellar de Chaparral a su paisano Murillo Toro le quita una cantidad importante de votos que lo hace derrotar. Y curiosamente pues va a ser, no vamos a hablar de eso, pero lo que quiero significar es que el Congreso de la República, como digo Hernando, le quita la autonomía a Mariquita y a Neiva y la subordina al Estado de Cundinamarca, al Estado soberano de Cundinamarca. Este hecho va a ser lamentable para la ciudad, va a ser lamentable para, Patrocinio Cuellar era el primer melista, era un melista de tiempo completo, Patrocinio Cuellar, que fue también directivo de San Simón, también fue otro cronista muy importante, y pues va a perecer en la guerra civil de 1860. A donde voy yo es que si nosotros pensamos la ciudad como capital, nosotros vamos a encontrar muchos elementos en el plano no solamente institucional,
sino en el plano material. Es decir, el hecho de que hubiese aquí una élite de funcionarios, de educadores, de magistrados, y bueno, podríamos, a partir de la década del 80, cuando se crea el catastro, ¿sí?, de ingenieros, los primeros ingenieros que se establecen en la ciudad, dentro de algunos de la familia Buenaventura, son ingenieros agrimensores, muy asociados pues al arte militar, van a generar unas potencias y unas valencias que la ciudad, sin la cualidad de capital, nunca las había tenido. Entonces, es a partir de esas potencias y valencias, del hecho de la cualidad de ser capital, como debemos pensar la dinámica o las dinámicas que tenía la vida urbana, la vida social, la vida cultural, la vida política, ¿cierto? Porque una capital, pues obviamente tiene una serie de, por su población, por su potencial electoral, por sus negocios, por la circulación del dinero, por el carácter estratégico, en donde está el ejército, la imprenta, la educación, los jueces, la justicia, perdón. La institución. La institucionalidad, exactamente. Entonces, es a eso a donde yo estoy tratando de enfocar la historia de Ibagué vista desde esta perspectiva que ha nacido con la reflexión acerca de cuáles han sido los factores más importantes en el desarrollo de la ciudad, en la configuración y en el desarrollo de la ciudad. También en los conflictos, por supuesto, en los conflictos, porque eso, la institucionalidad contiene conflictos y acarrea conflictos, ¿no? Entonces, mirar a partir de la década de 1850 hasta más o menos, diría yo que la década de 1960, a partir de unos escritos que me encontré por ahí en la prensa, que me han llamado muchísimo la atención, cómo es que caracterizaba la administración municipal un funcionario de Ibagué, del municipio de Ibagué, que era Guillermo Angulo Gómez, recién egresado como abogado, y tuvo un cargo, no sé si fue personero. Sí, personero. Las flaquezas, las debilidades que tenía en 1962-63, una ciudad que llevaba ya pues unas buenas décadas de ser capital, ¿no? El atraso institucional, exactamente podríamos decir, el atraso institucional y la mediocridad de su burocracia. La mediocridad de la burocracia que en algunos sectores él veía, ¿no?, que era un obstáculo para el desarrollo de la ciudad. Entonces, ese querer hacer como una línea transversal de la historia de la ciudad de Ibagué como capital departamental nos permite darnos cuenta de otro componente muy importante, por supuesto, que son los partidos políticos y las burocracias. Es decir, la distribución del poder de la instancia nacional, de la instancia departamental y de la instancia municipal, ¿no?, que convergen todas en el espacio urbano, ¿sí?, en el ámbito jurisdiccional de Ibagué. A eso es a donde apunta mi proyecto, ¿no? Tratar como de poner sobre el tapete algunos vectores del análisis que no han sido como muy juiciosamente estudiados, con base en fuentes, por supuesto, con base en fuentes. Entonces, ahí estamos y esperamos que en el futuro próximo podamos mostrar los resultados del papel que ha jugado el Estado, ¿cierto?, central en el desarrollo de la ciudad, y el papel que ha jugado el gobierno departamental en el desarrollo de la ciudad, y el papel, obviamente, que la municipalidad ha tenido en su propia potenciación. Bueno, muchas gracias. Podemos darle la palabra al auditorio que quiera comentar las intervenciones del doctor Antonio Melo, del ingeniero Hernando Bonilla, y si puede, pues un poco algo de la mía. Muchas gracias por esta charla tan interesante de este expositor. Yo quisiera preguntar primero por qué no se comunicó el tren de Ibagué con el tren que venía
de Salento, de Armenia. ¿Qué pasó en ese problema? Creo que fue en el 49. Muy interesante la pregunta, y ahorita están viendo a ver cómo lo van a construir. Ahí pasó, lo que pasa es que uno pisa callos cuando se paran esas cuestiones. Eso se trata. Pues, ¿qué pasó? Ya existía la carretera Armenia, que es del año 29, una carretera totalmente antitécnica. Las pendientes son increíbles, en ningún país del mundo, construida sobre rocas metamórficas, que eso es otro absurdo, ¿no? Peligro total. Ha habido muchos derrumbes, se ha muerto un poco de gente ahí en esa carretera. Hubo una serie, no me pregunten quiénes fueron, quiénes eran los socios, sí, que dijeron que no, que eso era imposible, que eso era pendientes, totalmente antieconómico, antifuncional, que lo mejor eran los camiones, que ya existía la carretera. Y una sociedad de inversionistas brasileños eran los importadores de los camiones Sauber, los camiones de suizos, no eran ni siquiera Ford, marcas conocidas, pues que estaban diseñados para pendientes europeas, ¿no? Que ya lo máximo, con la máxima altura del Monte Blanco es lo más alto de Europa, es como 1000 y pico de metros. Aquí que la línea casi 3000 metros, ¿no? Y esa última pendiente, la de Cansaperros, eso sí, casi de 45 grados. Entonces, claro, importaron esos camiones Sauber, a los 3-4 meses ya no existía ninguno. Yo doy fe de eso porque mi papá fue médico de Carrival. ¿Sí? Él hacía consultas los sábados, ahí donde más o menos el terminal de transportes. Y hubo un cementerio de carros, todos esos camiones Sauber que importaron, ahí iba yo a jugar a otros con mi hermano Luis Antonio, a darle a la cabrilla en todas las familias, inútiles. Pero vinieron los camiones Ford, GMC, ya cambió totalmente, pero totalmente antitécnico, anti todo esa, no haber llevado el ferrocarril. Tengo por ahí una copia del diseño de ese, y salía Salento, precisamente, más o menos donde salía el camino del Quindío, que termina en Salento, al otro lado de la cordillera. Y de Salento a Armenia, y Armenia ya estaba comunicada con Buga, que era el puerto más importante, y lo sigue siendo, ¿no?, de Colombia. Y usted podía mover el ferrocarril de Bogotá, si hubiera hecho ese ferrocarril, que incluso lo están poniendo de moda otra vez, ¿no?, que lo van a hacer con abaratamiento de costos y todo, de Bogotá a Buga. Ya hizo la ruta. Pero no tuvo que ver Laureano Gómez como ministro de Obras Públicas conservador. Claro. Hay un problema aquí con el gobernador en el año 49 para que se rompiera el contrato de eso. Laureano Gómez fue ministro de Obras Públicas, pero del general Reyes. Él es el que inaugura la estación Ospina en 1920, que tristemente la demolieron, ¿no? Ya cuando ya para el 49 el presidente Mariano Ospina Pérez, ya Laureano ya es casi presidente, el siguiente presidente. No, pero por esa época es que suceden estas cosas que yo les estoy comentando. Cuando un grupo de inversionistas y hogareños importan los camiones castran totalmente la posibilidad de hacer el ferrocarril a Armenia, ¿no? Bueno, yo tengo un dato complementario que habría que ponderar, y es que es imposible ignorar el cambio en la política internacional que genera la segunda posguerra, es decir, el triunfo de Estados Unidos, el nuevo hegemón mundial. Nosotros sabemos que el gobierno de Mariano Ospina Pérez y la cualidad de Alberto Lleras Camargo como primer presidente de la OEA son dos elementos que influyeron para que se hubiera
capilarizado en la institucionalidad una directriz del capital norteamericano, es decir, de la ciencia, la tecnología y obviamente la política exterior norteamericana, que fue el préstamo del Exim Bank, a el gobierno colombiano, al gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, para construir los distritos de Riego, de Cuello y de Saldaña. Eso fue una prioridad que, entre otras cosas, derivaba de la lógica económica que tenía el país, y era que se necesitaba ampliar, ¿cierto?, el mercado interno mediante ante la urbanización, la modernización de la sociedad, de la producción de alimentos y de materias primas. Y el arroz era un elemento decisivo, además que ya tenía como antecedente, ¿no?, la terraza Ibagué, en el norte, pues lo que estaba pasando allá en Mariquita, que no fue muy exitoso, pero sí en Armero, sí, el distrito de Lagunilla. Entonces, el gobierno de Ospina Pérez recibe una inyección financiera de crédito externo para cosas muy puntuales. Y no hay que ocultar que si el tren es inglés y los automotores son puntales tecnológicos norteamericanos, pues obviamente que el nuevo hegemón es el que va a decir en qué, ¿cierto?, se debe invertir el crédito que él suministra a estos países subdesarrollados. Y obviamente que era el sector automotriz. Y tenía prioridad la inversión en ese sector que en el de los ferrocarriles, ¿no? Por eso casi todos los ferrocarriles que estaban en movimiento, una vez triunfa Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, comienza ya un proceso de enfriamiento y de auge, pues toda la construcción o la integración vial del país a través de las carreteras